Ricardo Olvera llevaba años viviendo con la sensación constante de estar llegando tarde a su propia vida. Desde la muerte de Catalina, la mujer que había sido el centro emocional de la familia, la mansión se había convertido en un espacio demasiado grande para habitarlo con calma. Las habitaciones parecían resonar con ecos del pasado, y cada rincón recordaba una ausencia que él nunca supo cómo gestionar. Así que hizo lo que muchos hombres de su generación aprendieron a hacer: trabajar más, ocupar la agenda, llenar el tiempo para no sentir. Aquella mañana amaneció gris, con una neblina persistente que se pegaba a los cristales y parecía envolverlo todo en una capa de cansancio. Ricardo se miró al espejo del vestidor mientras ajustaba el nudo de la corbata. La imagen que le devolvió el reflejo era la de un hombre impecable por fuera, pero agotado por dentro. Su rostro estaba marcado por una tensión constante, como si llevara años apretando los dientes sin darse cuenta. Bajó las escaleras con paso decidido, siguiendo una rutina tan automatizada que apenas necesitaba pensar. La cocina lo recibió con un aroma limpio, demasiado limpio. No había olor a café recién hecho ni a pan tostado. En su lugar, flotaba un perfume herbal que evocaba control, no hogar. Estefanía se movía por el espacio con una elegancia casi coreografiada. Su cuerpo delgado, su postura erguida y su expresión serena transmitían la imagen de alguien que siempre sabía lo que hacía. Ricardo había confiado plenamente en esa imagen. Carlota estaba sentada a la mesa, pequeña dentro de una silla demasiado grande. Sus pies no tocaban el suelo y su cuerpo parecía encogido, como si intentara ocupar el menor espacio posible. Sus manos estaban entrelazadas sobre el regazo, y su mirada evitaba cualquier punto que pudiera interpretarse como una invitación a hablar. Ricardo lo interpretó como timidez, como una sensibilidad especial. Nunca se le ocurrió pensar que aquel silencio pudiera ser aprendido. Desde hacía meses, su hija no iba al colegio. Siempre había una razón médica, una molestia digestiva, un cansancio excesivo. Estefanía se encargaba de explicarlo todo con términos técnicos y una seguridad aplastante. Ricardo asentía, aliviado de no tener que profundizar. Confiaba. Necesitaba confiar. Cuando salió de casa esa mañana, lo hizo convencido de que todo estaba en orden. Pensó que estaba cumpliendo su papel: proveer, proteger desde la distancia, no interferir. No sabía que esa distancia estaba dejando un vacío peligroso. El giro inesperado llegó en forma de tormenta. Los vuelos se cancelaron, las reuniones se pospusieron, y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo tuvo que regresar antes de lo previsto. Aquella interrupción, que parecía una molestia menor, activó algo extraño en su interior. Una sensación incómoda, casi una intuición que no supo interpretar. En el camino de regreso, decidió comprar un regalo. Una muñeca elegante, delicada, perfecta. Era un gesto automático, casi reflejo. Pensó que así compensaría su ausencia, que una sonrisa bastaría para restaurar el equilibrio. No imaginaba que estaba regresando a una casa donde la sonrisa había dejado de ser espontánea. La mansión lo recibió en silencio absoluto. No había música, ni risas, ni el sonido habitual de una televisión encendida. Las ventanas estaban cerradas y la luz apagada, como si la casa se hubiera retraído sobre sí misma. Ricardo entró sin anunciarse, con una cautela que no supo explicar. El aire era denso, pesado, como si algo se estuviera reprimiendo. Subió las escaleras lentamente. Cada paso sobre la alfombra amortiguada se sentía extraño, ajeno. Fue entonces cuando escuchó aquel sonido. Un ritmo constante, seco, mecánico. No era un sonido doméstico. No pertenecía a la infancia, ni al descanso. Era un sonido que imponía orden. Ricardo avanzó siguiendo el ritmo, con el corazón acelerándose a cada segundo. Al acercarse a la puerta entreabierta, sintió un frío recorrerle la espalda. Se asomó. La escena que encontró desmanteló de golpe todas sus certezas. En el centro de la habitación, su hija estaba sometida a una exigencia que no correspondía a su edad ni a su cuerpo. Carlota permanecía inmóvil, forzada a una postura imposible. Sus brazos temblaban, sus piernas vibraban por el esfuerzo. El sudor recorría su frente y empapaba su ropa. No había gritos ni llanto estridente, solo un silencio cargado de resistencia. Aquello no era juego. No era aprendizaje. Era supervivencia. Ricardo sintió como el estómago se le encogía. Comprendió, sin necesidad de palabras, que aquello no era cuidado, sino control. No era disciplina sana, sino una exigencia deshumanizada.
La escena tenía algo profundamente inquietante: la calma con la que se ejecutaba, la ausencia de violencia explícita, la normalización del sufrimiento. Pero lo que más lo devastó no fue el esfuerzo físico de su hija, sino su expresión. Carlota tenía la mirada fija, concentrada, vacía. No estaba conectada con su cuerpo, sino con una idea: no fallar. Resistir. Aguantar. Merecer. En ese instante, Ricardo entendió algo que nunca había querido ver. El silencio de su hija no era paz. Era miedo. Su obediencia no era madurez. Era adaptación. Había aprendido que expresar necesidad podía tener consecuencias. Cuando la escena se rompió, cuando el equilibrio se desmoronó, el cuerpo de Carlota cedió. Y entonces ocurrió algo que Ricardo jamás olvidaría. Su hija no buscó refugio en él. No corrió a sus brazos. Se encogió, como si su presencia también pudiera ser una amenaza. Ese gesto lo atravesó de una forma brutal. El miedo que vio en Carlota no era al dolor físico, sino a la decepción. A no cumplir. A fallar. A perder el afecto. En ese instante, Ricardo comprendió que su hija había interiorizado una idea devastadora: el amor era condicional. La casa, que siempre había simbolizado éxito y seguridad, se transformó ante sus ojos en una estructura opresiva. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado controlado, demasiado perfecto. No había espacio para el error, para el juego, para el desorden natural de la infancia. Ricardo se dio cuenta de que había estado presente solo en apariencia. Había delegado el cuidado emocional creyendo que la buena intención bastaba. Había confiado sin observar. Había asentido sin cuestionar. Y esa omisión había permitido que algo profundamente dañino creciera bajo su propio techo. En ese momento dejó de verse como un espectador sorprendido y empezó a verse como responsable. Comprendió que proteger no es solo proveer, y que amar no es ausentarse confiando en que otros lo harán mejor. Comprendió que el verdadero peligro no siempre se presenta con gritos o golpes, sino con sonrisas tranquilizadoras y métodos bien explicados. La vuelta inesperada a casa no solo interrumpió su agenda. Derrumbó una mentira cuidadosamente sostenida durante meses. Ricardo entendió que su hija no estaba enferma, estaba agotada. No era frágil, estaba sometida. No necesitaba corrección, necesitaba libertad. Ese día marcó un antes y un después. Porque descubrir la verdad fue doloroso, pero aceptar su propia ceguera lo fue aún más. Ricardo estaba a punto de enfrentarse no solo a la persona que había causado aquel daño, sino también a la versión de sí mismo que había permitido que ocurriera. Y aquel descubrimiento, silencioso y devastador, fue solo el inicio de una historia que ya no podía seguir ignorando. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Ricardo permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Su mente intentaba ordenar la escena, buscar una explicación razonable, una versión menos terrible de la realidad. Pero no la había. La imagen de su hija temblando, concentrada únicamente en resistir, se había grabado en él con una claridad imposible de borrar. Dio un paso al frente, y luego otro. Su presencia rompió el ritmo mecánico que dominaba la habitación. El sonido cesó. Todo quedó suspendido en un silencio expectante. Carlota levantó la mirada lentamente, como si temiera confirmar lo que veía. Cuando sus ojos se encontraron con los de su padre, no apareció alivio. Apareció pánico. Ese detalle fue lo que terminó de destruirlo. Carlota, dijo Ricardo, con una voz que no reconoció como propia. La niña reaccionó de inmediato. Su cuerpo se tensó aún más, como si aquella palabra fuera una orden adicional. Intentó corregir la postura, mantenerse firme, demostrar que podía continuar. Sus labios temblaron, pero no emitieron sonido alguno. Ricardo avanzó con rapidez y la sostuvo antes de que cayera. El cuerpo de su hija estaba liviano, demasiado liviano. Sintió los huesos bajo sus manos, la rigidez forzada, el cansancio acumulado. Carlota no se aferró a él. Permaneció rígida, expectante, como si esperara una evaluación. Ya está, susurró él, sin saber si hablaba para ella o para sí mismo. Ya pasó. Pero no había pasado nada. No para ella. Ricardo la levantó en brazos y la llevó fuera de la habitación. Cada paso que daba era una confirmación más de su culpa. Había estado ahí, físicamente presente en esa casa durante meses, pero emocionalmente ausente. Había delegado decisiones fundamentales sin supervisión, creyendo que el amor podía tercerizarse.
En el pasillo, Estefanía apareció con una calma inquietante. Su expresión no mostraba sorpresa ni culpa, solo una leve incomodidad, como si hubiera sido interrumpida en medio de un procedimiento. No debías volver tan pronto, dijo, con un tono neutro. Esa frase encendió algo irreversible en Ricardo. ¿Qué le estabas haciendo a mi hija?, preguntó, con una voz baja, contenida, peligrosa. Estefanía suspiró, como quien se prepara para explicar algo obvio a alguien lento. Es parte del tratamiento. Tú mismo estabas de acuerdo en que necesitaba disciplina. Carlota es débil, Ricardo. Si no se la corrige a tiempo, crecerá siendo inútil. Estoy intentando ayudarla. Cada palabra caía como una piedra. Ricardo miró a su hija. Carlota evitaba la mirada de ambos, concentrada en no llorar, en no provocar, en no existir demasiado. Y entonces lo entendió con una claridad devastadora. No se trataba solo de ejercicios, ni de comida, ni de rutinas estrictas. Se trataba de quebrarla para moldearla. Ayudarla no es esto, dijo él finalmente. Esto es abuso. Estefanía frunció ligeramente el ceño, ofendida. Estás exagerando. Las madres de hoy son demasiado blandas. Yo estoy formando carácter. Ricardo no respondió. No había discusión posible. La línea había sido cruzada, y no había retorno. Esa noche, la casa dejó de ser silenciosa. Hubo puertas que se cerraron con fuerza, llamadas telefónicas, voces contenidas. Ricardo no permitió que Estefanía se acercara a Carlota. La llevó a su habitación, la envolvió en una manta y se sentó junto a ella durante horas, observando cómo su respiración se normalizaba lentamente. Carlota no habló. No preguntó. No reclamó. Solo observaba a su padre con una mezcla de confusión y cautela, como si no supiera qué versión de él era la real. Ricardo quiso decir muchas cosas. Quiso pedir perdón, explicarle, prometerle que todo cambiaría. Pero entendió que las palabras, en ese momento, no significaban nada. Lo único que podía ofrecerle era presencia. Los días siguientes fueron un proceso doloroso y caótico. Médicos, terapeutas, abogados. Cada informe confirmaba lo que Ricardo ya sabía: su hija no estaba enferma, estaba exhausta. Desnutrida emocionalmente. Condicionada. Había aprendido a sobrevivir en lugar de vivir. Carlota reaccionaba con sobresaltos ante gestos cotidianos. Pedía permiso para todo. Se disculpaba incluso por respirar fuerte. Ricardo observaba esos comportamientos con una mezcla de rabia y tristeza. Cada gesto automático de su hija era un recordatorio de lo que había permitido. Estefanía, por su parte, se defendía con argumentos fríos y racionales. Nunca levantó la voz. Nunca admitió daño. Para ella, todo había sido necesario, incluso beneficioso. Esa falta de remordimiento fue lo que selló definitivamente la decisión de Ricardo. Separarse no fue una elección emocional. Fue una urgencia. La casa se vació de su presencia, pero no del daño que había dejado. Cada rincón parecía contener rastros invisibles de exigencia y control. Ricardo decidió mudarse con Carlota a un espacio más pequeño, más humano. Un lugar donde el silencio no fuera amenaza. La recuperación no fue lineal. Hubo retrocesos, pesadillas, días enteros de mutismo. Pero también hubo pequeños avances, una risa inesperada, una pregunta espontánea, un juego sin instrucciones. Ricardo aprendió a estar, a observar, a escuchar lo que no se decía. Entendió que amar a su hija significaba desaprender muchas cosas: la idea de perfección, de control, de éxito silencioso. Una noche, semanas después, Carlota se acercó a él mientras dibujaba en el suelo. «Papá», dijo, en voz baja. «¿Hoy puedo descansar?» Ricardo sintió que el pecho se le rompía. «Siempre», respondió. Descansar nunca fue un error. Carlota asintió, como si estuviera archivando esa información en un lugar nuevo, aún frágil. Se recostó a su lado y apoyó la cabeza en su brazo. No fue un gesto grandioso. Fue pequeño. Pero fue voluntario. Y eso lo cambió todo. Ricardo comprendió entonces que la reparación no consistía en borrar el pasado, sino en construir algo distinto sobre él. Que no bastaba con haber llegado a tiempo una vez. Tendría que quedarse. Todos los días. Incluso cuando doliera. Porque el amor verdadero no exige resistencia. Ofrece refugio. Y por primera vez desde la muerte de Catalina, Ricardo sintió que estaba empezando a ser el padre que su hija siempre había necesitado.
El tiempo no curó de inmediato, pero empezó a revelar. Ricardo descubrió pronto que rescatar a su hija del daño visible había sido solo el primer paso. Lo verdaderamente difícil comenzaba ahora, en los gestos mínimos, en las rutinas aparentemente inofensivas, en todo aquello que Carlota había aprendido a asociar con peligro. Los primeros días en el nuevo hogar fueron silenciosos. No un silencio pesado como el de la mansión, sino uno frágil, lleno de cautela. Carlota caminaba despacio, observándolo todo como si necesitara memorizar las reglas antes de atreverse a existir. Preguntaba antes de sentarse, antes de tomar un vaso de agua, antes de cambiar de canal. Ricardo respondía siempre con la misma paciencia, aunque por dentro cada pregunta le doliera como una acusación. Comprendió que su hija no necesitaba discursos, sino repetición. Repetición de seguridad. Repetición de libertad. Repetición de límites que no dolieran. Las noches eran lo más difícil. Carlota se despertaba sobresaltada, empapada en sudor, con el cuerpo rígido y los ojos abiertos de miedo. No gritaba. Nunca gritaba. Simplemente se incorporaba, como si estuviera lista para volver a cumplir una orden invisible. Ricardo aprendió a levantarse sin hacer ruido, a sentarse a su lado, a recordarle en voz baja dónde estaba. «Estás a salvo», le decía. «Nadie te va a exigir nada». Al principio, esas palabras no parecían llegarle. Pero él insistía. Noche tras noche. Sin prisas. Los especialistas hablaban de trauma complejo, de condicionamiento prolongado, de daño emocional silencioso. Ricardo escuchaba, asentía, tomaba notas. Pero había algo que nadie podía explicarle del todo, cómo se aprende a perdonarse a uno mismo cuando el daño ocurrió bajo tu vigilancia. La culpa se convirtió en una sombra constante. Lo acompañaba al preparar el desayuno, al llevar a Carlota al parque, al verla dudar antes de reír. Cada pequeño progreso venía acompañado de una pregunta insoportable. ¿Y si hubiera vuelto antes? Ricardo tuvo que aprender a convivir con esa pregunta sin dejar que lo paralizara. Un día, mientras caminaban por el parque, Carlota se detuvo frente a un columpio. Lo observó durante largos segundos, como si fuera un objeto extraño. Otros niños corrían, gritaban, caían y se levantaban sin pedir permiso. Ella no se movía. ¿Quieres subirte?, preguntó Ricardo con suavidad. Carlota dudó. ¿Y si me caigo? Ricardo respiró hondo. Entonces te levantas. O lloras. O no haces nada. Todo está bien. Ella lo miró, intentando encontrar la trampa. ¿No me voy a meter en problemas? No, respondió él. Nunca por jugar. Carlota subió despacio. Se sentó rígida al principio, con las manos aferradas a las cadenas. El primer impulso fue mínimo. Luego otro. Hasta que, sin darse cuenta, empezó a balancearse un poco más alto. Cuando soltó una risa breve, sorprendida, Ricardo sintió que algo dentro de él se aflojaba. No era felicidad plena. Era permiso. Los avances no eran lineales. Algunos días Carlota retrocedía, volvía a cerrarse, se volvía excesivamente obediente. Ricardo aprendió que sanar no es una línea recta, sino un movimiento irregular, lleno de idas y vueltas. Aprendió a no desesperar, a no forzar, a no exigir gratitud. También tuvo que enfrentarse a las consecuencias legales y sociales. Explicar. Justificar. Sostener decisiones incómodas. Hubo quienes minimizaron lo ocurrido, quienes hablaron de exageración, de malentendidos. Ricardo dejó de escuchar esas voces. No necesitaba convencer a nadie más. Solo a su hija. Una tarde, Carlota estaba dibujando en el suelo de la sala. Usaba colores brillantes, sin cuidado por salirse de las líneas. Ricardo la observaba en silencio. En uno de los dibujos, aparecían dos figuras tomadas de la mano. Una era claramente más pequeña. ¿Quiénes son?, preguntó él. Carlota no levantó la vista. Somos tú y yo. Ricardo tragó saliva. ¿Y qué están haciendo? Ella se encogió de hombros. Nada. Él sonrió. Hacer nada juntos es importante. Carlota se quedó pensativa. Luego añadió otro trazo al dibujo, una especie de sol desproporcionado en una esquina. Antes no se podía, dijo en voz baja. Ricardo entendió que ese antes no era solo una referencia temporal. Era un mundo entero del que ambos estaban saliendo. Esa noche, al acostarla, Carlota hizo algo nuevo. Tomó la mano de su padre y no la soltó enseguida. No fue un gesto desesperado, sino tranquilo.
confiado. Papá, dijo, si me porto mal, ¿me vas a querer igual? Ricardo sintió que el aire se le iba del pecho. Se agachó a su altura y la miró con toda la firmeza que pudo reunir. No existe un comportamiento que haga que deje de quererte, dijo. Mi amor no depende de eso. Carlota lo observó largo rato, como si estuviera probando la solidez de esas palabras. Luego asintió lentamente. Entonces, voy a intentar portarme mal algún día. Ricardo rió, con lágrimas en los ojos. Cuando quieras. Apagó la luz y se quedó unos minutos más, escuchando su respiración tranquila. Por primera vez, no había rigidez en su cuerpo. No había vigilancia. Solo descanso. Ricardo entendió entonces que la sanación no sería borrar el pasado, sino ofrecerle a su hija una experiencia completamente distinta del presente. Una en la que el amor no se ganara, no se midiera, no se pusiera a prueba. Y supo, con una certeza serena, que aunque había llegado tarde una vez, esta vez pensaba quedarse. Porque amar también es aprender a no irse nunca más.